Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de glorificarte, de reconocer que tú eres el principio y el fin, que la vida se trata de ti, Señor. Y que aunque en este mundo enfrentamos aflicciones, enfrentamos temores, podemos tener la confianza que fuimos hechos por un Dios que nos ama, que nos buscó en Jesucristo para salvarnos. Y Dios, que tu presencia en nuestras vidas es poderosa. Dios, reconocemos que tú eres más grande que cualquier temor, que cualquier obstáculo, que cualquier, Señor, situación en nuestra vida que produce dolor y que produce angustia. Te damos gracias porque tú nos has librado muchas veces, Señor, del dolor, nos has fortalecido, nos has dado victoria. Te damos gracias por el privilegio de conocerte, de amarte, Señor, de servirte. Y te pedimos en el nombre de Jesús que uses tu palabra como cada domingo para hablar a nuestras vidas, para instruirnos, para enseñarnos, para aconsejarnos, para guiarnos a toda verdad. Gracias, Dios, por esta iglesia local, física de Iglesia Vida, y la Iglesia Vida que se encuentra en las líneas a la distancia, Señor, queridos hermanos, hermanas, en otros países de Latinoamérica. Señor, gracias por sus vidas, gracias porque Dios, tú nos permites llegar hasta ellos y tener esa unidad que tenemos en Jesús y en comunión a través de la misión que nos has dado como iglesia. Pedimos, Padre, que tú nos permitas invitar a personas que aún no te conocen y llenar este lugar, que este lugar sea lleno con personas que tienen hambre y sed de conocer al Dios vivo y verdadero. Señor, gracias por cada vida. Te pido que cada persona que está en este lugar no salga igual, sino salgamos con una comprensión, Señor, más profunda de tu gracia, de tu poder, de la verdad que tú has revelado a nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Qué gusto poder estar con ustedes en esta tarde, poder alabar a nuestro Dios. Estoy muy contento de la iglesia que Dios nos ha dado. Siento que es un privilegio para mí como pastor poder pastorear a tantos hermanos queridos, a una familia en la fe que ama a Dios. Sabemos que cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros somos seres humanos imperfectos, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de su misericordia. Pero estamos aquí y hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado, el Señor ha sido paciente, misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Y estamos aquí con el deseo de continuar creciendo. Cuando llegamos a la Escritura en 1 Corintios 14:3 nos dice que el profetizar, el hablar o proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Dios tiene tres funciones, que es edificar, construirles en la fe, es consolar y es exhortar. Y en el menú de Dios, de los mensajes de Dios, siempre hay variedad. Y hoy vamos a tener un mensaje de parte de Dios que es único, que no se acostumbra a hablar en otras iglesias, pero que es necesario para educarnos como cristianos, para crecer en el conocimiento de Dios. Y este tema tiene que ver con lo que estamos viviendo en esta semana que pasó, un recordatorio en todos los Estados Unidos del acontecimiento del ataque terrorista en las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre. Hace 20 años atrás aproximadamente, 2 aviones fueron secuestrados, fueron más aviones, pero 2 aviones fueron secuestrados y cada uno fue estrellado contra una de las Torres Gemelas lleno de pasajeros adentro. Adentro había padres de familia que dejaron 3, 4 hijos huérfanos. Había hijos que son extrañados por sus padres. Y uno piensa, ¿cómo es posible que exista tanta maldad en el corazón del hombre de hacer algo similar? Creo que algo de esa magnitud. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando sucedió esto? ¿Dónde se encontraban cuando escucharon la noticia o cuando fueron al televisor y vieron lo que estaba sucediendo en el mundo? ¿Cuántos de ustedes pueden recordar cuando se enteraron de la noticia? Levante la mano. Qué interesante, porque yo también me acuerdo perfectamente. Fue un acontecimiento que impactó nuestras vidas. Y para los jóvenes, aquellos que son de 14, 15, 16, 20 años de edad, no se acuerdan porque no habían nacido, apenas estaban quizá los de 23, 24, 25 años, eran pequeños. Y es importante reflexionar. El 11 de septiembre nos recuerda el nivel de maldad al que el ser humano puede llegar. Es terrible. La Biblia nos dice que Dios ama al ser humano. Dice que Dios
nos ama a nosotros, aun cuando nosotros somos pecadores, mandó a Jesús. En eso muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la Biblia sí menciona que Dios aborrece al impío, aborrece a las manos que corren a derramar sangre, a los pies y manos que corren a derramar sangre, a dañar a otros. Y la Biblia nos muestra que Dios está en contra de esto. Y en la Escritura vemos un caso en Génesis capítulo 6, donde el ser humano se apartó tanto de Dios y la maldad del corazón del hombre estaba en su máximo esplendor de destruir la vida de los demás, que dice en Génesis 6 al 5 al 6, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que todos los pensamientos de su corazón eran, ¿qué dice? De continuo solamente a el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Me encanta que Dios puede tener empatía con nuestro dolor, porque Jesús vino a la cruz a morir por nuestros pecados y sabe lo que es el rechazo, la traición. Yo no sé si tú estás pasando por alguna situación difícil o si has recibido la maldad de otras personas sobre ti. Quizá la maldad de padres que te abandonaron o la maldad de personas que han sacado ventaja o que te han traicionado o que han querido hacerte alguna tranza financiera que te han dejado en una situación muy, muy vulnerable. Pero me impacta que dice que a Dios le dolió en su corazón. ¿Qué significa? Que Dios se duele con nuestro dolor y sabe que esta vida es una prueba pasajera. Todos vamos a morir y necesitamos usar esta vida sabiamente para buscar a Dios, para amar a los nuestros, a la familia que Dios nos ha dado, la gente que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor y caminar una vida agradable delante de Dios. Pero este pasaje, Dios le dolió en su corazón, vio la maldad y trajo el diluvio que trajo destrucción sobre muchas personas llenas de maldad. Y Dios quiso volver a empezar con un hombre llamado Noé. Y Dios es un Dios de nuevos comienzos. Cuando vemos en la Biblia, Dios siempre comienza nuevamente, como sucedió con Abraham, comenzó a restaurar los planes originales de su creación. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Dios viene a nuestro corazón, es como que comienza un nuevo capítulo en la vida de nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que cuando llegó Jesucristo empezaron a haber cambios dramáticos o drásticos o cambios muy positivos a nuestra vida? Por supuesto que sí, porque nuestra vida empieza a ser ordenada bajo el orden de Dios. Yo quiero decirte que la maldad del corazón del hombre no solamente tiene que ver con gente maleante, con terroristas o con gente que secuestra y que le vale poco la vida del ser humano, sino que la maldad también sucede dentro de las religiones, porque las religiones están compuestas de seres humanos. La religión no es la excepción de la maldad del corazón del hombre. Y es importante hablar de este tema porque vivimos en un tiempo donde es el tiempo de lo que es políticamente correcto, de lo que uno tiene que tener mucho cuidado de lo que dice, de no herir sensibilidades. Y es verdad que tenemos que tener tactos y no tratar de lastimar a otras personas o ser insensibles. Pero vivimos en un tiempo que si tú dices algo o que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que las otras religiones no llegan a Dios, te ven como una persona llena de orgullo o jactancia que crees que solo tu religión es la buena. O si tú apuntas al error de una religión falsa, como es el caso, por ejemplo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, es una iglesia que tiene millones de personas, de adeptos en alrededor del mundo, alrededor de 16 millones de miembros, con jovencitos que van en bicicleta compartiendo el Evangelio de Jesucristo, supuestamente dicen ellos. Pero cuando analizas el origen de esta iglesia, te das cuenta que fue fundada por un hombre, José Smith, que tuvo 40 esposas. Yo hace tiempo había dicho 27, pero está documentado que son 40 esposas que tuvo a espaldas de su esposa. Y es una religión que comienza diciendo que nosotros podemos llegar a ser dioses. Esa es la mentira de Satanás en Génesis 3, que nos dice que Dios es Dios, nosotros somos su creación y existimos para conocerle, para adorarle, para deleitarnos en él.
y nosotros no podemos llegar a ser Dios, somos seres dependientes de Dios, y esa es la mentira de Satanás. Satanás quiere que creamos que no necesitamos a Dios en nuestra propia vida y que podemos ser nuestros propios dioses. Es algo que no tiene cabida en la palabra de Dios, y cuando uno apunta a eso, la gente dice: no me gusta tu religión, o ¿sabes qué? Iba todo muy bien en la iglesia hasta que empezaron a echarle tierra a otras religiones. ¿Has escuchado tú de esa expresión? Bueno, el propósito del cristiano no es echarle tierra a nadie, ni es lastimar a nadie, ni lastimar sensibilidades, pero sí es apuntar cuál es la verdad. Y cuando apuntamos a la verdad, claro que vamos a lastimar a la persona que está en el error. Ahora, se requiere humildad, por supuesto, porque no conocemos todas las cosas. Y existe la pregunta: ¿cómo sabes que tú estás en lo cierto y el resto de personas está equivocada? Y lo que la mayoría de nosotros solamente podemos decir es: bueno, yo sé lo que Cristo se ha significado en mi vida. Yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé lo que era mi vida sin Él. Yo sé la diferencia que Dios hace cuando yo le conozco. Y la verdad es que muy poca gente es educada en la historia, en las religiones. Y Dios no quiere necesariamente que nos volvamos expertos, eruditos. Lo más importante es conocer la verdad de Dios, si Dios ha transformado tu corazón. Pero algunas personas sienten ese llamado especial, y eso yo lo sentí desde que era chico. Yo era un niño que me gustaba preguntar por qué. Yo decía: bueno, si yo hubiera nacido en otro país del mundo, si hubiera nacido en el Medio Oriente, quizás sería musulmán. Si hubiera nacido en Nepal, probablemente sería budista. Bueno, ¿qué hace la diferencia en nosotros, en nuestra fe? ¿Por qué podemos confiar en Jesús? ¿Y cuál es la diferencia con otras religiones? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Son preguntas humanas básicas, porque Dios nos dio la mente para pensar y para probar si estamos en un lugar firme o seguro. Pero déjame decirte que las religiones no son la excepción donde puede haber maldad. Mira, en 2 Reyes 16:3, solamente quiero poner 2 ejemplos. Habla del rey Acaz, que se apartó de Dios, rey de Israel, y dice que hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó delante de Israel. Imagínate que en la época bíblica, en el tiempo de Abraham, en la tierra de Canaán, los cananitas adoraban a diferentes divinidades, entre ellos la diosa Ishtar o la diosa Astarte, y adoraban a dioses de la fertilidad como Baal o Baal-Hadad, el dios del trueno, y sobre todo había un dios que se llamaba Moloch, donde algunos sacrificaban a bebés para agradar a este Dios y recibir su favor o ser liberados de algún problema que estaban enfrentando. Y uno puede pensar, pero ¿hasta dónde llega la ignorancia de la gente, ¿no? De agarrar un bebé inocente y entregarlo y ser muerto para recibir el favor de un Dios. Y esto es religión, esto es religión. El libro de Romanos capítulo 1 nos dice que el ser humano no tiene excusa al negar a Dios. Porque las cosas que no podemos ver de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas que Dios creó. De modo que no tiene excusa la gente. Es como si yo veo un auto allá afuera y yo te digo que se formó solito, sin ninguna intervención divina. Tú me dirías: está usted loco, pastor, porque este es un auto, alguien puso las ruedas, puso los engranes, el motor de combustión funciona de una forma que requiere ingeniería, sabiduría. Bueno, cuando ves las células del ser humano, así es un diseño sumamente complejo e inteligente. Tiene que haber un creador, un Dios que hizo el mundo. Y dice la Biblia que los hombres no le dieron gracias a Dios, no lo adoraron, sino que se llenaron de vanidad en su mente y su corazón en necedad fue lleno de tinieblas. Y dice que adoraron a la creación en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Y por eso ves en muchos lugares en México adorando al Dios de la lluvia, Tlaloc, ¿verdad? A Quetzalcóatl, el Dios o Apolo en Grecia, el Dios del sol, porque se impresionaban con los fenómenos naturales. Y la Biblia dice que eso sucedió porque el hombre se apartó de Dios y terminó adorando a la creación. Y en este caso era una religión de la fertilidad y sacrificaban a bebés a esta religión. Vemos en Juan 16, 2-3 que Jesús habla de los fariseos y escribas, gente que sí estaban dentro del pueblo de Israel, al cual Dios se había revelado, pero dice Jesús a sus discípulos que los expulsarán de las sinagogas, o sea, de las iglesias del pueblo de Israel, esparcidas por el imperio romano, los expulsarán de las sinagogas, y dice: aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que presta, ¿qué? Un servicio a Dios. O sea, te matan, ¿y qué hacía Pablo?
Pablo, antes de ser un gran predicador de la fe y de escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, Pablo era una persona que era muy religiosa, que había sido educado a los pies de Gamaliel y tuvo un encuentro con Jesús resucitado y transformó su corazón, pero él pensaba que al perseguir a los cristianos estaba haciéndole un favor a Dios, porque él creía que el cristianismo era falso. Y dígame si no hemos enfrentado familiares con mucho celo en una religión que nos dicen, no, tú estás en una secta protestante y te lavaron el cerebro y a ver si entiendes, y es que ustedes no quieren y están... ¿Cuántos de ustedes han tenido algún enfrentamiento con algún familiar que les cuestiona o con alguna amiga? ¿Alguno de ustedes lo ha tenido? Sí, yo también. ¿Les han ofendido o se pone caliente la cosa? Sí, todos hemos vivido eso. Y ahí es donde entra la compasión, aunque también es una balance entre decir, ok, es compasión, pero también es terquedad de muchos de ellos, ¿no? Porque por el otro lado es ignorancia y pasión, pero sin conocimiento de verdad de Dios o de su palabra. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese tipo de personas, uno dice, Señor, ayúdame por favor a poder explicarle lo que tú significas para mí, por qué creemos en ti. Y uno tiene que ser sabio y prudente y amoroso con nuestra familia o con nuestros amigos que nos retan en cuanto a nuestra esperanza en Jesús. Y dice Jesús que hacen esto algunos en esta religión porque no han conocido a Jesús, ni al Padre, ni a Jesús han conocido. Y hay mucha gente religiosa que está en una religión que practica maldad. Muchas iglesias, inclusive cristianas, aún cristianas, se han desviado, así como Judas, y han predicado la palabra de Dios por ganancias deshonestas, por sacar dinero de la gente. Ha habido pastores que están buscando seducir a mujeres en la iglesia y que no conocen a Dios porque su conducta no está mostrando que sirven a Dios. Y dice Jesús que en aquel día algunos dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre te servimos, hicimos milagros y hasta expulsamos demonios. Y Jesús les dirá, apártense de mí, no los conozco, ¿qué? Hacedores de maldad. O sea, hay gente que teniendo la verdad, teniendo acceso a la verdad de Jesús, decide vivir una vida hipócrita, una vida falsa. Y hay gente que no teniendo acceso a Jesús, está en una religión pensando que está agradando a Dios y está en la falsedad. Entonces, no todas las religiones son de Dios, porque vivimos en un tiempo que mucha gente piensa que todas las religiones llegan a Dios, que todas las religiones son maneras de llegar a Dios. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Dicen, bueno, todos intentamos por diferentes medios, pero al final todos vamos a llegar al mismo punto. ¿Alguna vez has escuchado eso? Levanta la mano si lo has escuchado. Al final todas las religiones llegan a lo mismo, dicen, ¿verdad? Ama a Dios y no le hagas daño a nadie o ama a tu prójimo. Bueno, obviamente las religiones son el intento del hombre de llegar a Dios. Y hay cosas que son comunes que Dios ha puesto en nuestra conciencia y en nuestra mente, que es que debemos ser justos con los demás, que la deshonestidad es mala, que matar es malo, que mentir es malo, y muchas religiones pueden estar totalmente de acuerdo con eso, porque Dios mismo ha puesto eso en nuestra conciencia, es el intento de alcanzar a Dios. Pero la realidad es que no todas las religiones son correctas. Si tú me dijeras, pero es que mira, tengo una familia mormona que son bellísimas personas, claro, se casan en su templo mormón pensando que van a tener un matrimonio eterno y hablan de los valores de la familia y no toman ni siquiera café ni Coca-Cola por la cafeína, tratan de tener dietas de alimentación sanas y muchos de ellos son bellas personas. Nadie pone en tela de duda eso, esa es la realidad. Entonces la gente dice, bueno, pero es que son tan lindos, tienen que ir al cielo porque yo los vi orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, son nuestros hermanos, es una denominación más. Pero cuando analizas la historia, se te parte el corazón de ver que gente sincera y buena esté dentro de una religión en que les han engañado tanto y tanto y tanto, fundada por un hombre que fue un hombre abusador de mujeres, que tuvo más de 40 esposas y que tienen doctrinas totalmente desviadas de la palabra de Dios y falsas, diciendo que Jesús vino a las Américas y que los indios americanos son descendientes del pueblo de Israel, de los lamanitas, y tienen toda una historia en el libro del Mormón, la Perla del Gran Precio, otros libros. En realidad es falso. No todas las religiones son correctas, no todas las religiones son buenas, no todas las religiones son de Dios.
Y cuando digo eso, lo decimos con compasión, con tristeza. No lo decimos con jactancia de decir la mía es la buena y las demás pues están re mal porque no son la mía. Ese no es el acercamiento. Dios nos dio una mente para pensar y para evaluar por qué creemos lo que creemos. Y podemos evaluar, ahora sí que son pesadas en la balanza y no llegan al estándar de lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Hay muchas religiones politeístas que creen en muchos dioses, enoteístas que creen en un Dios a pesar de no negar la existencia de varios. Religiones que son solamente que creen que su grupo es el único que va a recibir la verdad o un conocimiento, una revelación especial de parte de Dios, y eso es típico de las religiones falsas. ¿Qué hay con no juzgar, dirías, pastor? Porque, pastor, ya no me gustó eso que usted está diciendo. ¿Qué hay con no juzgar? ¿Has escuchado personas que cuando tú apuntas y dices esto no está bien, no es correcto, dicen están solamente juzgando? Y Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados. Bueno, cuando vamos a Mateo en la Escritura nos damos cuenta que Jesús está hablando de actitudes hipócritas donde yo me pongo a ver quién está mal y empiezo a ver todo lo que todo el mundo está mal y soy ciego a mis propias faltas y no admito correcciones. La Biblia dice de que podemos corregir a los demás. La Biblia nos habla de exhortarnos con la palabra de Cristo que more en nosotros en abundancia. Pablo le dice a Timoteo que exhorte a los que están viviendo una vida de pereza y a los que están débiles, que los ayude. Hay momentos donde la Biblia dice que el que hace apartarse al pecador de su camino cubrirá multitud de pecados. Dios nos manda a cuidarnos si vemos que alguien está mal. Pero este pasaje se ha exagerado y se ha dicho, no juzgues, no juzgues. ¿Qué significa no juzgues? Que aunque veas a alguien que está súper mal, cállate la boca y no digas nada. Por supuesto que tenemos que tener tacto, por supuesto que tenemos que tener humildad, por supuesto que tenemos que tener compasión, pero si tú ves a alguien que está tomando una mala decisión o que se va a pasar la luz, un semáforo en rojo, le vas a decir, oye, está en rojo, no nos vamos a estrellar, ten cuidado. O ¿sabes qué? Noté que estabas llevando a tu niña o a tu bebé en el asiento de adelante. Sabes que las bolsas de aire de los carros de ahora explotan y matan niños. Tienes que ponerlo atrás con el cinturón de seguridad, volteado de esta forma. Te lo digo porque te quiero, porque me preocupó. Uno puede compartir y es motivado no por jactancia, sino motivado por amor, porque nos interesa la gente. Y como dice la Biblia, que nos corrijamos mirándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros mismos seamos también tentados. O sea, sabiendo que somos imperfectos, sabiendo que fallamos, sabiendo que no lo conocemos todo, sabiendo que debemos tener humildad. Pero diferenciar y mostrar el error es correcto. Déjame te doy un ejemplo. Jesús se revela al apóstol Juan para revelar el libro de Apocalipsis que habla lo que sucederá en los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis es un libro tan complejo que se han levantado tantos libros y predicaciones. ¿Qué va a suceder al final de los tiempos? ¿Qué va a suceder cuándo? ¿Cómo reconoceremos al anticristo, que es la marca de la bestia? Bueno, en este libro, que es un libro hecho para dar esperanza, el último libro de la Biblia, Jesús se revela a Juan y le da un mensaje a 7 iglesias que estaban en donde hoy es Turquía, Asia Menor, y le dice, a cada iglesia le da ciertos de lo que está haciendo bien y cosas que tiene que corregir. Si Cristo viniera hoy personalmente y nos atendiera uno por uno, yo creo que haría lo mismo. Nos diría, veo tus lágrimas, veo cómo oras por tu familia, veo la lucha que estás teniendo por agradarme y eso trae alegría a mi corazón. Pero tengo contra ti que estás peleado con tus hermanos, que no has aprendido a perdonar. No es el Señor, o veo contra ti que eres inestable en tu fe. El Señor vendría y nos hablaría. Y Jesús da un mensaje a la iglesia de Éfeso y le dice, yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia y sé que no puedes soportar a los malos. Sé que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles o enviados por mí. ¿Y qué dice? Y no lo son. Y has hallado que son mentirosos. ¿Qué dijo Jesús? Oye, iglesia de Éfeso, estás muy juzgona, porque andas criticando a gente que está también hablando de Dios. ¿Y quién eres tú para estar criticando a otros? No, Jesús le dice, ¿sabes qué? Me agrada tu actitud, porque tienes celo por mi verdad
Y te has dado cuenta y has discernido cuando hay personas que predican un mensaje que no es el que yo he revelado. Y en el 5 les reclama, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es ese balance. Hay gente que se llena de conocimiento y cree que la Biblia es para pelear y atacar. Y hay gente que conoce la Biblia, pero su actitud es una actitud que deja mucho que desear. Que se nota que les falta amor, que les falta humildad. Esa no es la actitud de un cristiano. El cristiano se duele por el mundo perdido. Se duele por el que está engañado en el error. Se acerca con humildad, reconoces lo que no sabes, porque nos da miedo al inicio y decimos, pero ¿cómo le voy a hablar a alguien que es de otra religión? ¿Qué si me preguntan algo que yo no sé? ¿Verdad? ¿Qué haces? Pues le respondes con la verdad. ¿Sabes qué? Tienes muy buena lógica lo que me estás diciendo. Muy buena pregunta. Déjamelo averiguo. Ya me escribes, pastor, estoy en un aprieto. Me preguntaron esto. No te preocupes, hermano, esa es la respuesta. Y te equipas y vas y la siguiente vez ya sabes que te van a hacer esa pregunta y ya puedes contestarla. Porque así sucede el servir a Dios. Nos equipamos al servirle, al tomar el paso de obediencia y decir, quiero hablar de mi fe con otros. Y si te preguntan algo que no sabes, somos humildes y sinceros y decimos, sabes qué, muy buena pregunta. Por la razón por la que yo creo es esto y la razón por la que no creo lo que tú crees es porque veo esta evidencia en contra. Y obviamente te lo comparto porque me importas y porque quiero que estés con Dios algún día también, ¿sí? Uno lo hace con amor. Pero mira, en el verso 6 dice, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Había un grupo que se llamaba nicolaitas, que estaban enseñando alguna enseñanza inmoral que no era conforme a la Escritura. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Tienes a tu favor que aborreces el error, que tienes celo por mí, que te importa la verdad. Y ¿sabes qué? Yo también aborrezco eso. Iglesia, te felicito porque estás haciendo lo correcto. ¿Vemos a Jesús criticando que ellos estaban viendo quién tenía la verdad? No, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale todo eso en nuestros tiempos? De que no juzgues y no critiques y no digas, y cada quien con su religión. Claro, cada quien con su religión. Y claro que no atacamos. Hay gente que no tiene ningún sentido común y ataca de una forma despectiva a gente que cree diferente a ellos. Eso no es la actitud de un cristiano. Nosotros lo hacemos con sinceridad, con amor. En todas las religiones hay gente sincera y buena, entre comillas, porque nadie es perfectamente bueno delante de Dios. La mayoría de nosotros tendemos a ser egocentristas, tendemos a ver por nuestro propio bien, tendemos a ser egoístas y orgullosos. Y la verdad es de que si pensamos, ay, soy bueno, que te filmen a escondidas y tus pensamientos, nos avergonzaríamos, porque todos fallamos. Por eso dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Necesitamos a Jesús. Pero esa es la realidad. Nunca confundas que una persona sea buena con que la persona tenga la verdad. Sí, porque puede haber gente que te avergüenza. Puede haber una familia mormona que dices, wow, se respetan, se aman, no veo que peleen. Y yo que se supone que tengo a Cristo, estoy así en la casa peleando. Bueno, es para detenernos y decir, Señor, perdóname por no haber rendido esta área a ti, Señor. Perdónanos por tener egoísmo, orgullo y estar peleando en el hogar, cuando tú nos has dado todo, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad. Amén. ¿Sí? Pero el hecho de que alguien viva una vida que en apariencia se ve perfecta no significa que tengan la verdad. La verdad es la verdad independientemente de la conducta de la persona que reciba esa verdad, porque depende si la aplicas o no la aplicas, y puedes aplicar tener una buena relación con alguien y no conocer a Dios realmente. La religión no da vida eterna. La realidad es que todos vamos a morir. Hay una separación de Dios. Y Efesios 2:8 dice que por gracia, un favor inmerecido, somos ¿qué? Salvos. ¿Y esto es de nosotros? No, no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte y diga yo me salvé porque soy bueno, sino que es algo que Dios nos ha dado por su gracia. ¿Sí? La mayoría de las religiones dicen buenas obras y te vas al cielo. Pero la Biblia dice no. Cristo te salva por su gracia, te vas al cielo y Dios transforma tu corazón y te guía a la obediencia para que nuestra vida produzca buenas obras. Producimos buenas obras porque Dios nos ha rescatado y cambiado nuestro corazón. No es que nos vamos al cielo porque tratamos de ser buenos, ¿ok? Aunque debemos tratar de vivir una vida justa, agradable a Dios.
El Islam, quiero dar un curso rapidísimo del Islam. ¿Cuándo ustedes tienen algún amigo musulmán? Levante la mano, o algún conocido, o algún compañero de trabajo, o algún vecino. ¿Sí? Ok, muy bien. La palabra Islam significa una sumisión, que te sometes totalmente a la voluntad de Dios, a quien ellos llaman Allah. Y musulmán es uno que se somete. Ahora, es interesante porque de las religiones que hay en la tierra, de las principales religiones, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, todas esas religiones, las principales del mundo, el islam tiene el récord más feo de violaciones a los derechos humanos, donde la mujer, inclusive el hombre, tiene derecho a pegarle porque no se somete al esposo, o la mujer no puede ni siquiera manejar, o en Arabia Saudita ni siquiera puede salir al mall sin el permiso del esposo. Es un lugar, una religión que tiene un récord muy feo de violaciones a los derechos humanos más básicos, a las libertades humanas. Y tiene que ver con ese, el mismo nombre significa sumisión. Ahora, es algo terrible porque en México y en Latinoamérica y en Colombia y en Venezuela hay relaciones con Irán, por ejemplo, y ellos, como tienen mucho dinero por el petróleo, sobre todo Arabia Saudita, financian universidades o becas y hay una relación más estrecha y ellos hacen proselitismo. Y 20% de sus conversiones al Islam vienen de hispanos como nosotros, que hablamos español. Y es bien triste cuando veo a una persona, dice, yo era católico, pero me hice musulmán, ¿no? y ahora estoy en la religión verdadera. Existen 1.9 billones, 1.900 millones de musulmanes. 1 de cada 5 personas en el mundo es musulmán. Los cristianos se supone que es 2.3 billones, pero no son cristianos realmente. Hay gente que es cristiana y también los musulmanes, ¿no? Solo porque naciste en la familia cristiana o musulmana. Solo 20% son árabes. La palabra Alá era un dios de Arabia Saudita, que era un dios de la luna. Por eso hasta el día de hoy el símbolo del Islam es una luna creciente, porque era un dios de la luna. Claro que ellos no reconocen eso, ellos creen que Alá es el nombre de Dios. Mahoma fue el fundador del Islam. Ellos creen que vienen una religión que vienen desde Abraham. Ellos dicen que Abraham fue el primer musulmán o el primer hombre de fe que ha venido hasta ellos, y que Jesús no fue la última revelación de Dios, porque Jesús dijo que vendría alguien y para ellos ese alguien que vendría sería, y Jesús estaba hablando de Elías, que iba a preparar el lugar para él, pero ellos tuercen esa escritura y dicen de que era una profecía de Mahoma que iba a venir. El Islam no existiría si no fuera por el cristianismo. ¿Por qué? Porque Mahoma era una persona que comerciaba, era un comerciante que hacía viajes de Arabia Saudita y conoció a judíos y cristianos en medio de un mundo donde adoraban muchos dioses, y dijo, me gusta esa idea, que hay un solo Dios que creó el cielo y la tierra, voy a unificar, empezó a tener poder económico y político, y dijo, voy a unificar a las tribus árabes, impuso esta religión que se llama sumisión a Dios. Y la declaración de fe, shahada, que se llama para ellos, es que hay un solo Dios, es una religión monoteísta. Las 3 religiones monoteístas, ¿cuáles son? Judaísmo, cristianismo e islam. Entonces, que creemos en un solo Dios. Y entonces dijo, hay un solo Dios y Mahoma es su profeta. Supuestamente él no sabía leer ni escribir, que el ángel Gabriel se le apareció Jibrail y le dijo de que tenía que recitar. Y ahí viene la palabra Corán, que significa recitación. Entonces le recitó varios suras o capítulos, y son 114 capítulos en el Corán, que para ellos es su máximo libro sagrado. Los musulmanes están divididos también en diferentes áreas según quién fue el sucesor de Mahoma, y hay varias ramas del Islam. Pero el punto es que el Islam surgió porque Mahoma se enfrentó o recibió el conocimiento de cristianos. Entonces él empezó esta religión y conquistó a base de la espada. Empezó a conquistar, hubo grandes guerras. De hecho, conquistaron todo, empezaron al norte de África, llegaron hasta España. Por eso muchas palabras de español, como pantalón, como sala, son palabras la palabra luna son palabras que vienen del árabe, porque influyeron en España y fueron en el siglo VIII expulsados por Carlos Martel, un francés que si no toda Europa hubiera caído en manos del Islam. Bueno, hay 5 pilares en el Islam: confesión, shahada, que hay un solo Dios y Mahoma es su profeta;
oración, salá, le llaman, que son 5 veces al día. ¿Cuántos de ustedes oraron esta mañana? Sí, gloria a Dios. ¿Cuántas veces estás orando en tu semana? Es un ejemplo. Fuimos a Houston, mi esposo y yo, con una cuñada y su familia, y hace tiempo atrás, hace 3 años atrás, y vimos que estábamos en un parque de diversiones en Galveston, parece en la orilla del mar en Houston, y estaba una familia musulmana, y el Señor vio que ya era la hora de orar 5 veces al día, sacó su tapetito y se puso en oración sin importarle lo que los demás pensaran. Y a veces nosotros, teniendo una fe con un Dios que ha sido tan bueno con nosotros y nos ha rescatado, te da pena decirle a alguien que tu corazón es de Jesucristo. O te da pena orar en público, porque ¿qué van a decir? Ay, voy a orar, voy a hacer, ya se saben, tiras la servilleta antes de orar por los alimentos y en el camino le dices, Señor, gracias por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y que nadie ve que oraste, ¿no? Porque da miedo. No te avergüences de tu fe, ora con tu familia, tómate de la mano, dale gracias a Dios. Pero la realidad es de que tienen una fe intensa, muchos de ellos, ofrenda, zakat, ayuno, saum en el mes de Ramadán, ayunan durante el día y en la noche comen mucho, porque no para tener fuerzas, peregrinaje a la Meca, Hajj, y algunos toman el yihad, que es hacer guerra santa por Alá contra todo el sistema de valores contrario al Islam. Y su ley se llama Sharia, la imposición de la ley del Corán y del ejemplo de la tradición que han recibido de la historia del profeta Mahoma, que lo toman como el máximo ejemplo. ¿Sabes qué es lo interesante? Que el Corán, en sus 114 capítulos o suras, 135 veces menciona a Jesucristo, le llama Isa. Ahí tenemos un punto en común para hablar con ellos, porque ellos reconocen que Isa creen que fue un profeta de Dios solamente. Pero ¿sabes lo que sí creen? Que nació virginalmente de una virgen y que fue sin pecado. Ni Mahoma tiene eso, pero como Mahoma fue expuesto a las enseñanzas cristianas, fue transmitido eso, que Jesús nació virginalmente y fue sin pecado. Es una oportunidad tremenda de hablarles de quién realmente es Isa, Jesús de Nazaret, que transformó nuestra vida. El extremismo terrorista, que vimos las Torres Gemelas y hoy recordamos con tristeza, 3,000 personas perdieron su vida en ese lugar injustamente, no representa a todos los musulmanes. Yo no estoy diciendo ni predicando odio contra los musulmanes. Los musulmanes son personas por las cuales Cristo murió, que debemos amar, que debemos construir relaciones como nuestros vecinos, podemos construir relaciones de amistad, y es un proceso de vida compartirles quién es Jesús, porque eso toma tiempo y no es fácil. La persona promedio viene a Cristo después de 7 veces que oye el Evangelio. Así que no te canses de hablarle a tus amigos, pero el musulmán promedio, después de 42 veces de escuchar el Evangelio, es muy difícil, porque para dar de la espalda a su fe y abrazar a Jesús significa muchas veces la persecución y el rechazo de su familia. La base del terrorismo está en las propias enseñanzas del Islam. Alguien puede decir, pero pastor, espérese, ¿qué con las cruzadas donde se agarraron en guerra los cristianos enviados por los reyes católicos o los reyes de Inglaterra en la Edad Media, Ricardo Corazón de León y todos ellos enviados por el Papa que proclamó que tenían que pelear por las tierras santas y murió mucha gente y se mataron a espadazos y eso pues guerras de la religión, y ahí estaba el cristianismo también. Sí, murieron alrededor tristemente de 500,000 personas en varias cruzadas, pero ninguna de esas tiene su raíz en Jesucristo. Jesús dijo, el que toma espada, por la espada perecerá. Y dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿verdad que sí? Y Jesús dijo de que cualquiera que le diga fatuo o necio a su hermano es como que ya lo asesinó en su corazón. Y que lo más importante es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Te acuerdas? Jesús, cuando Pedro sacó la espada y cortó oreja, ¿qué hizo Jesús? Tomó la oreja y la pegó y reprendió a Pedro. Jesús no fue un hombre que usó la espada. Jesús dijo que seríamos perseguidos por su causa. Ninguna de las muertes que ha habido en el cristianismo, porque alguien puede decir, pastor, ¿qué de la Inquisición? Que el que estaba en contra de la Iglesia Católica lo mandaban a torturar horrible. La Inquisición española de los reyes de España, murieron 32,000 personas injustamente. Sí, claro que sí, horrible. En el nombre de Jesús ha habido gente que ha hecho cosas que no tienen nada que ver con Jesús.
Pero ninguna de esas enseñanzas tiene su base en Jesús de Nazaret. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo que Él ponía su vida por nosotros. Él vino a morir y dice que como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció, y en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué ejemplo de amor y de justicia y de paz la que Jesús dio. Pero mucha gente dice, no, el Islam es una religión de paz. ¿Has escuchado eso? Los terroristas están por un lado, el Islam es una religión de paz. Déjame decirte que no, el Islam no es una religión de paz. Ay, pastor, pero usted juzga, ¿cómo se atreve? El Islam no es una religión de paz. De hecho, el Islam divide el mundo en Dar al-Islam, casa de sumisión o de paz, y Dar al-Harb, casa de guerra. El que no está en el Islam, ante los ojos de los clérigos musulmanes, es considerado una casa de guerra, una casa de conquista. En cada país, hermanos, eso es una realidad, dominado por el Islam, los cristianos son perseguidos. Aquí hasta les dan fondos para construir mezquitas musulmanas, casas de oración musulmanas. A ver, que se haga lo mismo no sé, en Arabia Saudita, en Irak, en Irán. ¿Tú crees que en Irán van a permitir que un predicador se pare en la plaza y diga, Jesucristo les ama, Dios tiene un propósito para sus vidas? ¿Qué crees que le van a hacer? Lo van a matar a una persona que hace eso. ¿Tú crees que el Estado va a permitir que la gente se convierta a la fe de Cristo? No, de ninguna manera. El trato no es igual. Muchas veces bajo pena de muerte, si la gente se convierte es pena de muerte. Mira, quería compartir esto que ven aquí, es una fatwa. Es una jurisprudencia de la ley Sharia, de la ley musulmana, del centro más importante del Islam en el mundo, en el Cairo, Egipto. Una fatwa de 1978, una opinión jurídica emitida por el Consejo de Fatwa en Al-Azhar, el principal centro de aprendizaje islámico del mundo, y el Consejo dictaminó que un egipcio que se casó con una mujer alemana cristiana y se convirtió al cristianismo, que cometió un crimen contra Dios, una apostasía. Se le debería dar la oportunidad de arrepentirse y regresar al Islam. Si se negaba, la pena debía ser la muerte. La misma conclusión para sus hijos una vez que llegaran a la pubertad. Esto es en serio. El centro musulmán más importante del mundo llegó a esta conclusión. ¿Qué pasa si alguien de nosotros abandona la fe? ¿Qué pasa si un hijo de nosotros abandona la fe en Jesús? ¿Le dejamos de hablar? ¿Lo tratamos con odio? ¿Lo castigamos? ¿Se nos parte el corazón? Porque queremos su salvación, porque queremos su bien. ¿Oraríamos por él? ¿Le hablaríamos de Jesús? ¿Trataríamos de razonar? Pero algo que no hacemos los cristianos, no somos dueños de la conciencia y la mente de las personas, porque Dios nos dio libertad. La fe no es a la fuerza. Tú no estás aquí porque alguien te obliga o alguien te manipula. Estás aquí porque reconoces que hay un Dios que te ama, que creó el mundo, y sientes en tu corazón sentimos en nuestro corazón una profunda necesidad de relacionarnos con Dios y de corresponder a su gran amor. Pero no estamos aquí porque nadie nos obliga. Y si alguien se quiere ir de la fe, no decimos, no le voy a hablar porque se fue de la fe, como hacen los testigos de Jehová. ¿Sí? El crimen de hudud o apostasía incluye la anulación del matrimonio, la incautación de los hijos y la propiedad. Te quitan tu casa, tu propiedad. De acuerdo a Sharia, la ley musulmana, es lo que los talibanes en Afganistán quieren aplicar, Sharia, y dejan a tus hijos en manos de gente que les va a enseñar en el Islam, y si apostataste, la muerte. Si eres mujer, pena perpetua en prisión porque dejaste la fe musulmana. Imagínate, qué imposición. Por eso se llama Islam, sumisión. Hay iglesias ahorita cristianas clandestinas y los creyentes arriesgan sus vidas todos los días. Yo creo que podemos hacer una oración de pronto y decir, Señor, protege a tu pueblo que está perseguido y que está siendo valiente hablando de Jesús, a pesar de que le puede costar su vida. ¿Cuánto te ha costado seguir a Cristo? A veces no vienes a la iglesia porque tienes que lavar ropa. A veces no vienes a la iglesia porque te dan ganas de salir a algún lugar y no nos ponemos a pensar el privilegio que tenemos de poder alabar a nuestro Dios todos, levantar nuestras manos, cantarle, escuchar su palabra, ser edificados en la fe. A lo mejor alguien llegó hoy con una carga muy fuerte en su corazón y dice, pastor, yo no vengo a escuchar del Islam. ¿Qué es eso que está usted? Yo vengo porque estoy rota en el corazón, porque se me rompió la vida. Hermano, dinos por favor, al final oramos contigo. Si necesitas hablar con alguien, aquí estamos para hablar contigo. Pero a veces
La iglesia también necesita ser educada, también necesitamos aprender. Pensamos como que no existieran otras religiones y solo la nuestra y no hay nadie alrededor y no se hablan de estos temas. Se necesitan hablar, necesitamos ser educados también. Mira, les voy a mostrar algunos versículos rápidamente de capítulos del Corán, el máximo libro de autoridad musulmana. Sura 8, 12 al 13. Infundiré terror en el corazón de los incrédulos, córtales el cuello y los dedos porque están contendiendo contra Dios y su apóstol. Dios es estricto en el castigo. Esto está en el libro más sagrado de 1.9 billones de personas en el mundo y que crecen más y más porque tienden a tener muchos hijos, 11, 20. Una vez conocí a un muchacho en Saudi Arabia que su papá tenía 3 esposas y creo que él tenía más de 30 hermanos. ¿Sí? Tienen muchos hijos, algunos de ellos. Entonces infundiré, no somos los hispanos, son los del Medio Oriente. Dice, infundiré terror en el corazón. Imagínate. Sura 9:5, pelea y mata paganos donde quiera que se hallen, rodéalos y espera por ellos usando toda estrategia de guerra, pero si de repente ellos se arrepintieran, si se convierten al Islam, entonces despéjales el camino. Sura 9:29 al 31, combatan a aquellos que no acreditan a Mahoma o la religión verdadera, aun si ellos sean la gente del libro, cristianos y judíos que creemos en la palabra de Dios. Que paguen impuestos y que se sientan sometidos. Los cristianos llaman a Cristo el Hijo de Dios, el juicio de Alá caerá sobre ellos. Porque ellos creen que al decir el Hijo de Dios estamos diciendo que Dios tuvo relaciones con María. No entienden ese concepto. Ok, Sura 5, 36 al 38. El castigo para aquellos que están contra Dios y su apóstol es la ejecución o la crucifixión o córtales la mano y pie en lados opuestos del cuerpo o el exilio. Sura 89. Pero a aquellos que rechacen la fe, que huyan, búscalos y mátalos donde quiera que los encuentres. Ok, eso dice el libro sagrado del Islam. Ahora, cuando se para un clérigo con el presidente Barack Obama y otros presidentes y se unen las fes y se toman de la mano y dicen, Islam is a religion of peace. El Islam es una religión de paz. Dices, ¿y qué onda con esto, no? O sea, ¿y qué onda con la historia de la religión del Islam? Mahoma tuvo 3 esposas. Una de las esposas tenía 6 años de edad cuando se la dieron en un matrimonio arreglado, pedofilia, ¿no? Es algo terrible. Sabes que muchos de los refugiados de Afganistán ahorita, que fueron 120,000, algo que está teniendo problema el gobierno de Estados Unidos es que ve que llegaron hombres mayores con niñas o con personas menores de edad que son sus esposas. Y el gobierno dice, ¿qué hacemos con esto? Esto es tráfico humano de niños. ¿Cómo salvamos a estas niñas? Dicen que es su esposa, bajo la ley islámica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mahoma dejó el ejemplo de tener 3 esposas y entre ellos menores de edad. Mahoma no toleraba críticas, exigió que fuera asesinado un anciano Abu Afaq, que escribió criticando su enseñanza, una mujer llamada Asma, y no tenía asma, así se llamaba. Escuchó lo sucedido y escribió un poema llamando a la gente a adoptar una posición contra la enseñanza del Islam de Mahoma. Mahoma pidió su muerte. El hombre que mató a esta mujer, Mahoma le dijo, has ayudado a Dios y a su profeta. Y mucho de eso está en el Hadith, que es una literatura que tiene autoridad después del Corán, que es la tradición de la vida de Mahoma, que es visto como un hombre perfecto prácticamente. O sea, tú ves esto y comparas su vida con Jesús. Dígame si no hay algo abismal. Usted puede decir, no, pues es una religión verdadera. Dios le habló a un hombre que tuvo 3 esposas y se casó con una niña de 6 años y tuvo intimidad con ella cuando la niña tenía 9 y mandó a matar gente. Y Mahoma una vez expulsó a los judíos y cristianos de Arabia y en el mercado de Medina cavó trincheras y decapitó a 700 judíos, les cortó la cabeza. Todo varón que había llegado a la pubertad fue asesinado. Mahoma dividió a las mujeres, los niños y la propiedad entre sus hombres, tomando una 1/5 parte del botín para él. Las muertes atribuidas al Islam en 1400 años de existencia son 270 millones de personas en el mundo, cristianos, hindús y budistas. Dime tú si es la religión de paz, religion of peace. Por supuesto que no. Ahora, ¿qué significa? ¿Que debemos odiar a los musulmanes? Claro que no, debemos amarles. Pero tenemos que amarles sabiendo que hay religiones verdaderas y que hay religiones, ¿qué? Falsas. Y eso no es ser engreído, eso no es estar juzgando. Si es juzgar, claro que es juzgar, Dios nos manda a juzgar. Oye, si tomas un agua y tiene lodo adentro y tienes un vaso
cristalino y tienes sed. ¿Qué andas viéndole al vaso? Ay, hermana, pues veo como que tiene tierra. No ande juzgando, hermano, usted tómeselo. No, ¿verdad? No, tenemos ojos para ver y tenemos una mente para evaluar. Y se vale evaluar la historia, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Mira, un letrero que es tan absurdo. Córtenle la cabeza a todos los que digan que el Islam es violento. ¿Y sabes lo que hubo? Hubo gente que dibuja al profeta Mahoma, una caricatura, y van y matan gente, enciendan fuego a la embajada, se levantan, rompen cosas de propiedad, apedrean, porque alguien hizo una caricatura. Por favor, no hay libertad de creencia, de pensamiento. Nosotros como cristianos no imponemos, respetamos, y sí podemos decir categóricamente que hay una diferencia abismal entre nuestro Señor Jesucristo y entre Mahoma. Mahoma quedó en una tumba, no resucitó. Nuestro Rey y Señor dejó la tumba vacía hace 2000 años atrás. Servimos a un Cristo vivo. Amén. ¿Están siendo edificados, hermanos? ¿Están aprendiendo? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Sí? Mateo 7, 16 al 17 dice Jesús: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. ¿Sí? Estaba recibiendo un escrito de una persona en mi serie que tengo de los Testigos de Jehová en el canal de Carlos Andrés Moore, donde explico, y también en el de nuestra iglesia, explico asuntos de sectas y religiones. Y eso es algo muy particular que Dios me ha dado a mí, ese corazón, porque pienso que alguien tiene que investigar y tiene que dar razones de la fe y explicar versículos. Y me decía: pastor, siento que estoy perdiendo la cabeza, que me estoy volviendo loco. Dice: mi mamá acaba de morir. Mi mamá era testigo de Jehová y por 32 años no le habló a mi hermana porque mi hermana se apartó de los testigos de Jehová. Y acaba de morir y nunca se hablaron en 32 años. Terrible, ¿no? Por sus frutos los conocerás. El cristiano jamás hace eso. Si alguien no quiere de tu familia venir a Cristo, les respetas, les amas, oras por ellos, les compartes. Tampoco, claro, significa que te vas a ir al pecado con ellos porque los tengo que amar. No, guarda tu vida, tu testimonio, no caigas en pecado. Pero eso no significa que les dejas de hablar. Invítalos a comer, háblales de Jesús, ora por ellos. Hermanos, la religión puede dañar. La religión puede dañar. Mucha gente ha sido muy dañada, muy lastimada por la religión. Y lo que hace es que dice: no quiero saber nada de Dios ni de iglesias. Déjame decirte que la religión puede dañar, pero Dios sana y Dios restaura. Dios, no siempre la religión es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces la religión causa mucho daño. Le damos gracias a Dios por las iglesias sanas allá afuera, las iglesias que están predicando la palabra de Dios, llenas de gente imperfecta, pero gente que reconoce que necesitan a Dios en su vida y que están buscándole de todo corazón. Le damos gracias a Dios por Iglesia Vida, una iglesia sana, que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Estamos invitando a otros a que conozcan de Jesús. Y alguien dice: mira, la religión es el opio de los pueblos, tanta gente que ha matado. ¿Y el ateísmo qué? El ateísmo con los escritos de comunistas, que la China entera y Rusia mataron a personas y mataron a 7 millones de ucranianos, y son 150 millones de personas muertas por el ateísmo, por una filosofía del comunismo. Llega el comunismo: no, vamos a bajar a la clase rica y la clase trabajadora y vamos a ser todos iguales, y al rato terminan todos en la pobreza y niegan a Dios. En Cuba, a ver, dile: Dios, dame comida, abre tu mano. ¿Qué hay? No hay nada. Pero di: Fidel Castro, dame comida, gobierno. Y les ponían un dulce a los niños. Ahí está, esa es la verdad. Y tanta vida miserable que hicieron de tanta gente. El Islam niega que Jesús es el Hijo de Dios, niega que murió en la cruz y por lo tanto que resucitó. ¿Qué haría yo con un musulmán? Déjame te lo digo rápidamente. Les explicaría que Dios les ama y les busca. Desarrollaría una relación con mi vecino musulmán donde, si puedo ser útil, le traigo de repente un pay. Si necesita ayuda en algo y puedo ayudarlo, está cargando algo, voy y lo ayudo, lo conozco, le pregunto de dónde es, comparto mi vida. Empezaría a orar por él. Le diría: yo soy cristiano, amo a Jesús, Él cambió mi corazón. Le explicaría que la transmisión del Nuevo Testamento es confiable, porque también los mormones
y los musulmanes dicen que la Biblia que tenemos no es confiable, que la han cambiado. Pero eso no es verdad. El Nuevo Testamento es el libro más confiable de la antigüedad. Hay 5.700 copias del Nuevo Testamento en griego y 10.000 en cóptico y sirio y otras tantas miles a latín a través de los siglos. Es el libro más confiable de la antigüedad. Así que les han engañado. Le explicaría lo que no significa decir que Jesús es el Hijo de Dios. Le diría que nosotros como cristianos no creemos que Dios tuvo relaciones con la Virgen María y que nació Jesús. Que cuando hablamos, que era un hebraísmo de la época, que cuando habla de hijo de, se refiere a que tenía la naturaleza de. Así como la Biblia dice que Judas era hijo de perdición, no es que su mamá se llamaba perdición, sino que se perdió, tenía una naturaleza perdida. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de desobediencia y no significa que nuestra mamá se llamaba desobediencia, significaba que teníamos una naturaleza desobediente contra Dios. Y cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no es que Dios tuvo un bebito y dijo, ay, duérmase mi niño y es mi bebito. No, significa que Jesús refleja la naturaleza de Dios. Entonces, les explicaría qué significa eso. Les explicaría, la Trinidad no son tres dioses. Los testigos de Jehová creen que nosotros creemos en tres dioses. Los musulmanes igual, creen que nosotros creemos en tres dioses. La Trinidad es la realidad bíblica de que hay un solo Dios verdadero, pero que Dios dice que Jesucristo vino a este mundo y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vistió de humanidad y vino como hombre. Y aunque nació como hombre, quien moraba en Jesús era Dios con una naturaleza 100% humana que vino a morir por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios que está disponible al pueblo de Dios, que nos guía a la verdad, que nos enseña, que nos consuela, es nuestro consolador. No creemos en tres dioses. Le explicaría sobre la gracia y el amor de Dios, algo que no conocen los musulmanes. Buscaría ponerles a pensar sobre el testimonio de la Biblia versus el Corán. Mostrarles de que el Corán dice de que Abraham tenía su hijo que iba a ser sacrificado, que era Ismael o Ismael, y que en realidad no, la Biblia dice que era Isaac, no Ismael. Y eso lo dice montón de copias y manuscritos cientos de años antes de que existiera el Corán. Sí, les enseñaría que la Biblia dice que Jesús murió en una cruz, porque ellos dicen que Jesús no murió en una cruz, porque fueron expuestos a una doctrina falsa de la época que creía que Jesús solo aparentaba tener cuerpo humano. ¿Se acuerdan en 1 Juan cuando dice, todo el que no confiesa que Cristo ha venido en carne es el anticristo? Porque había una doctrina, una mezcla de filosofía griega con judaísmo y cristianismo que se llamaba gnosticismo y se llamaba docetismo porque Jesús solo parecía que tenía cuerpo, pero en realidad era solo un espíritu. Pero la Biblia nos dice que Jesús tenía cuerpo y cuando resucitó le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, ¿verdad? Jesús realmente murió y realmente resucitó. Pero Mahoma fue expuesto a estas enseñanzas gnósticas y lo plasmó en el Corán. Y yo les explicaría, oye, ¿a quién le voy a creer? Mira, este libro es 700 años anterior al tuyo. El tuyo está probado que tuvo 4,000 cambios. Y eso está probado, 4,000 cambios para acomodarlo. Y esta Biblia hay 5,700 manuscritos de los primeros siglos. Hay Flavio Josefo, Tácito, historiadores de la época que dicen que Jesús murió crucificado bajo Poncio Pilato. Uno de los dos está mal. ¿Quién es el que estará mal? Y cuando le empiezas a mostrar que la Biblia es confiable y que no ha sido tergiversada y le empiezas a explicar el Evangelio, le siembras en su mente la duda y dice, ¿y qué tal si Isa, que fue sin pecado y que nació virginalmente y que vino de Dios y fue un profeta de Dios, qué tal si realmente Él es el único Salvador del mundo? ¿Sí? Es un trabajo arduo, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno, le contaría lo que Cristo significa para mí y lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Cuántos de ustedes Cristo ha transformado sus vidas? Tú tienes un testimonio que compartir, compártelo. Nadie puede poner en duda lo que Dios ha hecho en ti, porque es tu relación con Dios, tu experiencia con Dios. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, las oraciones que Él ha contestado, la fortaleza que Él me ha dado, que cuando no podíamos tener hijos, clamé a Él y el Señor actuó con poder. Yo sé que sin Cristo, como dice Jesús Adrián Romero en la canción de ¿qué sería de mí? Dice, seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Cada uno de nosotros puede acordarse de lo que Dios ha hecho. Comparte tu vida. Hermanos, para concluir, quiero decirte que no todas las religiones son iguales.
Eso de que todos los caminos llegan a Roma no es cierto. No es cierto. No basta solo con... Todos los caminos llegan a Roma. A ver, todos los caminos llegan a México. Toma la I-5 Norte a ver si llegas a México. Te van a recibir unos alces por allá en Canadá. ¿Sí? No todos los caminos llegan a Roma. Suena como una frase muy bonita, pero no la es. No todas las religiones creen lo mismo. Y un ejemplo que les he compartido es, si yo estoy en un precipicio y abro una sombrilla y le digo, hermanos, me voy a aventar con la sombrilla, y yo creo con todo mi corazón que voy a volar, me voy a aventar de una avioneta. Le voy a decir allá a Sofía, que es buena para eso. Sofía, llévame a la avioneta, me aviento con la sombrilla, me va a decir, pastor, se va a matar usted. No, Sofía, yo tengo mucha fe en mi corazón que voy a volar. No, pero es que no, usted se va a matar. Lo más importante es que uno le tenga fe de verdad. ¿Usted cree? ¿Ha oído eso con la gente? Mientras tenga mucha fe, comadre, usted téngale fe. Mientras usted tenga fe, está bien. ¿Pero fe en qué? Aviéntate del avión con una sombrilla, te vas a matar. Pero si te avientas con un paracaídas, con dudas y dices, ay, ¿será que esta cosa funciona? Híjoles, de verdad, ¿y cómo le hago? Y te dice el instructor, mira, aprietas este cable, haces de esta manera, y te avientas y el corazón está palpitando lo más que puede, pero te avientas y en el aire le abres y te das cuenta que el paracaídas sirve perfectamente bien. ¿Qué hizo la diferencia? No fue el tamaño de la fe. Lo que hizo la diferencia es dónde puse mi fe. Nosotros hemos puesto nuestra fe en un Dios que habló las cosas antes de que sucedieran. 1000 años antes de Cristo el rey David, traspasaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes. Que en Isaías 53 narra la crucifixión de Cristo, 700 años antes de que sucediera. Un Jesús que dejó la tumba vacía hace 2000 años y que nació la fe cristiana por personas que lo vieron vivo y resucitado. Un Jesús que ante su nombre los demonios se sujetan aún en el siglo XXI, cuando hay personas que están viviendo opresión demoníaca o posesión demoníaca. Los demonios se someten al nombre de Jesús. Hemos puesto nuestra fe en un lugar correcto, en una persona correcta. Jesús dice, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Hermanos, vistámonos de valor. Oremos por nuestros amigos musulmanes, testigos de Jehová, mormones. Emprendamos el viaje de ser personas que muestran el amor de Dios con su conducta y que también muestran el amor de Dios platicando con ellos y compartiéndoles lo que Cristo significa para nosotros. Ese es el llamado de Dios para ti hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Si Dios habló a tu corazón, yo quisiera que quizá en tu mente hay, pastor, es mucha información, son muchas cosas. Me quedo pensando. Yo quiero que pienses, ¿a quién fue la última persona que le hablaste de tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le dijiste lo que Jesús significa para ti? Que cumpliste ese llamado de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles lo que Él nos ha enseñado. Si es un área que necesitas ajustar, dile, Señor, perdóname por callarme mi boca, porque estamos en un lugar donde tenemos libertad. Quizá tú llegaste aquí pensando, pues es que todas las religiones son iguales y yo aquí encontré esta y pues ahí le hago la lucha y vengo. Pero Dios hoy te habla y te dice, no, hijo, no, hija, ten convicciones de tu fe. Búscame en espíritu y en verdad. Entrégame mi corazón, ámame con todo tu corazón, pero también con toda tu mente. Quizá Dios te llame a equiparte para dar razón de la esperanza que hay en ti. Si Dios habló a tu corazón, dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser un testimonio de tu luz. Aunque no toda la gente crea, aunque algunos me rechacen, aunque algunos se burlen, Señor, no quiero callar mi boca. Quiero hablar y decir lo que tú significas para mí, lo que tú has hecho. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este llamado. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de convicción y que seamos una iglesia que hace discípulos tuyos, que lleva el evangelio a las naciones y que entendemos que aunque hay religión, tú viniste a traer una relación contigo y no una religión. Señor,
Danos el valor, la valentía y el amor de compartir con otros lo que tú significas, poder invitar a otros a la fe. Señor, pedimos por aquellas personas que han sufrido a manos de ataques terroristas en el mundo del Islam. Señor, pedimos por nuestros hermanos en Cristo en Afganistán. Señor, por nuestros hermanos en Cristo en Indonesia, en Irán, en Jordania, en Yemen, en países, Señor, donde ser tus hijos y profesar la fe en ti es entregar su vida para morir. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Padre, que tu palabra siga alcanzando personas. Ayúdanos a valorar lo que significa servirte y congregarnos. Ayúdanos a vivir con convicciones firmes en la fe que tú nos has dado. Te amamos, Señor, con todo el corazón, te adoramos. Queremos vivir para ti, queremos invitar a otros el domingo que viene, cada semana, compartir con otros quién es Jesús y lo que tú viniste a hacer, que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia.